medio y largo plazo. Están con nosotros Ignacio Cantos, socio director de inversiones de ATL Capital. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Tenemos también con nosotros a Óscar Esteban, director para ventas de España y Portugal de Fidelity. Bienvenido. Muy buenos días. Tomás García Purriños, estratega senior de Asset Allocation en Santander Asset Management. Buenos días. Y Carlos Moreno, director de ventas de Columbia Threadneedle. Carlos, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo veis fotografía? Óscar, si quieres empezar. Desde un punto de vista macroeconómico, nosotros nos estamos debatiendo en dos escenarios. Por un lado, el soft landing, porque es verdad que hasta ahora los datos siguen siendo estables, con una desaceleración, sobre todo en los países de Europa y Estados Unidos aguantando, y que poco a poco vaya a ser ese soft landing, aterrizaje suave. Y por otro lado, el siguiente escenario sería una recesión cíclica, derivada de la subida tan agresiva por parte de los bancos centrales de los tipos de interés, que tiene que llegar tarde o temprano a la economía real. Entonces, ahora mismo está ese debate en ver cuál de los dos escenarios se pueden dar. Por un lado, los macroeconomistas de Fidelity creen que los soft landing es la probabilidad más alta, pero por otro lado, si vamos a la micro, hay datos importantes que tenemos que ver de cierta ralentización, y eso haría que en un momento determinado estuviésemos en esa recesión cíclica. Con lo cual, en ninguno de los escenarios obviamente estamos augurando una estabilidad de crecimiento positivo, como en un momento determinado podía ser otra opción. Carlos. Para nosotros parecido. Al final los datos demuestran que al final ha hecho daño la subida de tipos de interés, que era lo que todo el mundo buscábamos. Entonces, lo que sí que es verdad que parece ser que Estados Unidos está resistiendo mucho mejor, no solo mejor, mucho mejor de lo que todo el mundo esperaba. Sin embargo, Alemania parece que está hecha unos zorros, y eso al final lo que nos hace es estar a Europa a expensas un poco de lo que pase con el Banco Central en el medio y largo plazo. Por lo tanto, en líneas generales, parecido como contaba Óscar, en términos de esperando una ligera recesión o un soft landing. ¿A qué te lleva eso? A un escenario en el que, si no se rompe nada por el lado geopolítico, que es bastante importante, esperamos que esto más o menos continúe en el medio y largo plazo. Tomás. Mantenemos un optimismo relativamente moderado. Es cierto que vemos la economía global evolucionando a dos velocidades distintas, ¿no? Por un lado tenemos la evolución de la actividad manufacturera, que está claramente en estancamiento, y por otro lado la parte de servicios, que se muestra pues bastante más resiliente de lo que se esperaba inicialmente, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, a Estados Unidos creciendo en niveles superiores, por ejemplo, a los de Europa, Reino Unido, etcétera, más dependientes de esta actividad manufacturera. En este sentido, es verdad que los indicadores que hemos ido dejando atrás, como el PIB que se publicó la semana pasada, pues estaban en línea con los indicadores adelantados, pues de nuevo estancamiento, crecimientos cercanos a cero, positivos o negativos. Pero sí que es verdad que estos indicadores de confianza están demostrando pues, cierta reaceleración, todavía muy temprana, todavía desde niveles muy bajos, pero bueno, reaceleración confirmada también por otros indicadores de comercio internacional. Y en ese sentido, pues mantenemos este optimismo moderado, entendemos que la economía se mueve en niveles reducidos, con cierta tendencia a la desaceleración, especialmente en la parte de servicios, pero que se podría compensar en parte por la actividad manufacturera, siempre y cuando los riesgos que, como comentaban antes, no se lo lleven por delante. Ignacio. Pues yo creo que es un poco el resumen de lo que han dicho todos, ¿no? Nosotros, cuando dibujamos nuestros escenarios a la posibilidad de mantener este crecimiento bajo, pero crecimiento, le dimos en torno al 60% de probabilidades. El que el escenario se complique y nos vayamos hacia una recesión, que probablemente sería cíclica, le dimos como un 30%, y luego dimos incluso un 10% a una posibilidad de aceleración de crecimiento, que probablemente es la que más fuera está, y lo hemos visto en esta ronda. De no landing. De no landing, e incluso eso, pues que Europa acabe reacelerando, se vaya un poco hacia el ritmo americano, pues por menos problemas geopolíticos, la cadena de suministro que esté, y que luego pues la gasolina que puedan meter los bancos centrales con las supuestas o probables bajadas de tipo, pero nosotros las vemos a partir de junio, probablemente más intensas en el caso americano, porque además, teóricamente o en una regla no escrita, no se suele bajar elecciones en los meses tipos de interés en los meses anteriores a las elecciones, y entonces, bueno, pues deberían bajar a lo mejor pues los 50, 75 puntos básicos en poco tiempo, ¿no? Pero que pudiera haber esa reaceleración del crecimiento. Solo le damos un 10, pero bueno, pues está ahí. O sea que tenemos los dos escenarios que hemos comentado, incluso uno que sería más positivo y que sería bastante bueno para los mercados. Lo que sí veis todos es la diferencia, ¿no? Estados Unidos, Europa, sobre todo crecimiento, inflación de Estados Unidos,
crecimiento e inflación en Europa. ¿Cómo veis esa diferencia y sobre todo cómo centrar el inversor dentro del entorno europeo, Carlos? Bueno, es muy importante tener en cuenta también las diferencias sectoriales que hay entre uno y otro, o sea, no solo a nivel ya de bolsa, o sea, no solo con la resiliencia, claro, no solo la resiliencia que está mostrando el consumo y el empleo americano, que es lo que a todo el mundo le tiene un poco más despistado, sino de qué están compuestos estos índices. Entonces, al final Estados Unidos, con toda esta tecnología, que ya no solo es el sector tecnológico, sino que es que Amazon es consumo discrecional, entonces todo esto lleva a que los índices, lo normal es que lo vayan a hacer algo mejor, creemos, que en Europa, simplemente por el mero hecho de que la tecnología, en este escenario de que en algún momento van a bajar tipos, nosotros también somos partidarios de que bajen más pasado el verano que antes del verano, aunque el mercado de momento no está ahí. Entonces, con todo esto sí que pensamos que posiblemente por temas sectoriales Estados Unidos pueda hacerlo algo mejor que Europa. ¿Más? En este caso coincidimos con ellos en general. Hasta que no veamos esta reaceleración, como decía, del ciclo manufacturero, que parece que algunos indicadores empezarían a adelantarla, pero hasta que no veamos que se produzca y comiencen sobre todo a mejorar las expectativas para Europa, frente a Estados Unidos, pues seguimos pensando que tiene más sentido estar en un mercado cuyo consumo se mantiene pues excepcionalmente fuerte, que tiene sectores que están reacelerando beneficios y en general dispone de unas características que en este momento nos parecen más interesantes, que son calidad, crecimiento, apalancamiento, en el caso de mejoras de eficiencia operativa, etc. ¿Ignacio? Pues en el fondo es lo que ha comentado Carlos, o sea, si nosotros quitamos el crecimiento extra que producen esas empresas tecnológicas, las tecnológicas europeas, pues, llámese AMSL, también tienen buenos crecimientos y cotizan a múltiplos más altos. Yo creo que la diferencia de valoración en la cotización es lo que te da la diferencia del crecimiento, ¿no? Entonces, yo creo que en Europa sí hay oportunidades, yo creo que se pueden buscar, pero es verdad que la inversión cada vez más indiciada, porque eso también, la forma de invertir de los inversores está cambiando y cada vez más indiciada, con lo cual nos vamos a los índices. Es verdad que hay índices que lo han hecho mejor, están más caros, pero tradicionalmente lo han hecho mejor y eso está arrastrando inversión, ¿no? Pero luego se puede buscar, y yo creo que eso es lo que habría que empezar a tratar de distinguir y volver a porque ahora tenemos mucha inversión, ya digo, indiciada y eso pues perjudica un poco la selección de valores y eso es lo que complica un poco las cosas. Yo creo que en Europa hay valor en ciertos segmentos, en ciertos sectores, como también lo hay en Estados Unidos fuera de la tecnología, que se está quedando atrás. Y representan oportunidades de inversión, pero es verdad que el foco muy puesto en el crecimiento y eso perjudica un poco, favorece a la masa y perjudica al que trata de distinguir, ¿no? ¿Óscar? Bueno, estamos en un entorno en el cual los tipos de interés, a pesar de que en la segunda parte del año puede ser que los bancos centrales vayan a bajarlos algo, van a seguir siendo tipos de interés altos. Y eso significa que desde el punto de vista inversor, si lo que estamos esperando es un aterrizaje suave o una recesión cíclica, habrá que mirar en la rentabilidad sobre el capital invertido, que para nosotros es bastante importante. Es decir, ese retorno que en un momento determinado tú puedas tener por encima de esos tipos de interés, ¿no? Y ahí, obviamente, como comentaban, temas de calidad, de crecimiento a nosotros nos parecen interesantes. Y si estamos esperando una recesión cíclica y un aterrizaje suave, todo lo que sean sectores dentro de Europa, los denominados bond proxies, ¿no? Aproximados a los bonos, sector sanitario, sector de servicios públicos, nos parecen más interesantes en un momento determinado. Entremos en estrategias, renta fija, renta variable. Ignacio, ¿cómo veis el camino hacia este 2024? Decía Goldman Sachs 5.200 puntos. El inversor cada vez más el mensaje en la cabeza de 7 magníficas o 5, pero 7 magníficas, ¿qué hago? ¿Sigo con las que están ahí arriba que me da vértigo o me bajo a las que tienen una valoración donde puede tener más crecimiento pero que no lo han demostrado? Bueno, pues vamos a ir y por renta partes. fija por otro lado. Claro. Pues mira, vamos a empezar por la renta fija, que todo el mundo la considera más aburrida, aunque el año pasado tuvimos bastante volatilidad, de hecho incluso más que la renta variable, ¿no? Yo creo que en renta fija ahora el inversor sí tiene una posibilidad de invertir y saber que va a obtener retorno. Vemos los tipos casi en los dos escenarios principales donde le damos
bastantes, vamos, las máximas probabilidades, pues para poder ir tomando posiciones. Es verdad que si nos fuéramos hacia el escenario de recesión ligera, aunque fuera, pues habría que estar más en los bonos gubernamentales, pero si no, pues se puede hacer una cartera combinada que incluso incluya high yield para tratar de tener una rentabilidad pues en torno a lo que están los tipos. Por ahora, ir empezando o ir comprando ya bonos más largos, porque creemos que los tipos sí han llegado a su máximo de este ciclo y a partir de ahora irán hacia abajo. ¿Cuándo? Pues esa es la duda, por tanto, ir alargando un poquito los vencimientos. ¿Cuánto es un poquito? Bueno, pues ¿A 5 años? si estábamos en plazos de 1 o 2, pues a lo mejor pasarnos eso a 3, 5, pero bueno, seleccionando en la curva, ahora mismo pues probablemente el 10 años tiene menos valor, pero habrá algún momento, si volvemos a algún momento que vuelvan los tipos en Europa cercanos al 3,5 en España o el 2,5, 3 en Alemania, pues seguramente sería momento de tomar posiciones más largas porque creemos que luego volverán hacia atrás, ¿no? Y en la renta variable, pues un poco lo que hemos dicho, yo creo que la calidad seguramente se puede estar en empresas de calidad buscando valoraciones probablemente más baratas, pero incluso en las grandes hay que distinguir si creemos que pues puede haber un cambio, no sé, inteligencia artificial que tan de moda está, pues eso nos va a dar un cambio como el que nos dio Internet, que nos haga o nos lleve a un aumento de la productividad en general y eso nos permite tener varios años de crecimiento más grande, porque claro, suponer que una empresa va a crecer al 70% o al 60% o al 50% durante los próximos 15 años, pues yo creo que no hay ningún ejemplo en la historia que lo haya hecho y entonces ahí tienes un cierto problema, ¿no? Con lo cual se puede seleccionar calidad, yo creo que también se puede seleccionar valor, que probablemente los bond proxy que decían, pues están dentro de ese grupo y tener una cartera mixta. Yo no me iría todo al crecimiento porque me parece que los múltiplos se ha hecho conjunto, hay empresas buenas, pero hay mucho que está en las mismas valoraciones sin tener el mismo futuro, ¿no? ¿Más? Nosotros en general, en línea con el escenario que comentábamos antes, de pues, más benigno, de moderado optimismo, diríamos, pensamos que las probabilidades de los escenarios macro más negativos pues, se han reducido, ¿no? Y un escenario así de extensión del ciclo históricamente suele ser más favorable para renta variable frente a la renta fija y por ese motivo estamos sobreponderando la renta variable. Dicho esto, no somos ajenos a las valoraciones actuales, que son elevadas, no somos ajenos tampoco a otros indicadores de corto plazo que nos podrían estar dando ciertas señales de fatiga, no necesariamente de corrección, pero sí de fatiga de la tendencia, que podría provocar algo de corrección en tiempo y por lo tanto quizá darnos pequeñas mejores oportunidades de entrada y por esto no estamos excepcionalmente o muy agresivos con renta variable, sino sencillamente añadiendo según vamos pudiendo y sobre todo en estos sectores que comentábamos más relacionados con la calidad, el crecimiento, sobreponderando especialmente Estados Unidos frente a eurozona o desarrollados frente a emergentes. Y sí que me gustaría señalar también que dado el bajo nivel de la volatilidad en este momento, para los inversores más sofisticados puede ser un momento de encontrar opcionalidad, ¿no? Tanto al alza como desde luego a la baja, lo que nos permitiría ser algo más agresivos en nuestro posicionamiento en la renta variable y tratar de cubrir los riesgos de cola aprovechándonos de este entorno bajo de volatilidad. Carlos. Bueno, uniendo un poco todo lo que has dicho, nosotros seguimos apostando por la calidad, seguimos creyendo que eso es lo que nos puede dar a medio y largo plazo una rentabilidad adecuada. Empezaríamos a meter en nuestro escenario pequeñas compañías. Las pequeñas compañías lo bueno que tienen es que puedes encontrar cierta calidad y sobre todo esa valoración no está en los múltiples en los que están las grandes compañías. Por lo tanto, a pesar de que sí que somos optimistas con las grandes capitalizaciones de calidad, empezaríamos a mirar para aquellos inversores en el que su asesor, etcétera, lo pueda recomendar, las pequeñas compañías, porque creemos que en el escenario en el que vamos están a unos niveles muy buenos y este pequeño momento en el que estamos nos permite coger cierta beta con estas compañías. Óscar. Pues mira, en renta fija
un año de dos mundos. Por un lado, el primer semestre, duraciones cortas en inversión de calidad, sobre todo en Europa, y en el segundo año, ya preveyendo el cambio, el pivotaje por parte de los bancos centrales, irnos a duraciones más largas, vía bonos gobiernos. Y en la parte de renta variable, nosotros preveyendo esa recesión o un aterrizaje suave, medianas compañías a nosotros nos parecen interesantes, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y no debemos de dejar de lado el tema asiático, porque desde nuestro punto de vista ahora mismo las valoraciones en Asia son muy baratas, derivado de todo lo que ha pasado en China, y podría ser un momento interesante para entrar. Justo quería entrar ahí. ¿China preocupados o ilusionados con esas valoraciones? ¿Dónde está el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? Se puede ver de las dos formas, ¿no? Pero desde nuestro punto de vista creemos que nosotros prevemos una estabilización de ese crecimiento, que el gobierno, que hasta ahora no ha dado todas las medidas que podría haber dado porque creía que el consumo de los consumidores chinos iba a reactivar la economía, y así no ha sido, tiene que actuar. Y nosotros estamos viendo en las últimas semanas que así lo está haciendo el gobierno chino, y eso lo que va a hacer es dejar un buen caldo de cultivo para que el consumidor chino vuelva a reactivarse y pueda hacer que el crecimiento de China se estabilice entre ese 4,5 y 5%. Con lo cual, para nosotros, ahora mismo, desde un punto de vista macroeconómico, es verdad que todavía vamos a ver cómo responde el gobierno chino, pero desde un punto de vista de valoraciones, lo que es la renta variable china está muy barata. ¿Cómo lo ves, Carlos? Bueno, cabe recordar que no hace falta irse hasta China para tener exposición a China. Entonces, al final, el comportamiento de la renta variable europea el año pasado, al principio de año, cuando todo el mundo pensaba que la economía china se iba a reactivar y iba a empezar a volar, el primer trimestre del año europeo fue muy bueno, sobre todo por este tipo de compañías que están expuestas al consumo chino, o el lujo, por ejemplo, lo podría hacer muy bien. Por lo tanto, no hace falta irse hasta China para poder tener exposición a China. En un fondo global seguro que va a tener las típicas acciones de consumo y de exposición a China que nos puedan venir, que nos puedan hacer bien en nuestra cartera. ¿Tomás? A nosotros el mercado chino nos parece que cumple las características de un mercado que podría considerarse una trampa de valoración. Entonces, no hay que estar tan atento a las valoraciones y tácticamente es verdad que cuando llega a valoraciones muy bajas podría tener algunos rebotes hacia un lado y hacia otro, pero lo cierto es que la economía china tiene que afrontar un problema que es bastante relevante, que ya lo han tenido que afrontar otros países occidentales en su momento y también, por ejemplo, Japón en su momento. Y es un problema que no se soluciona ni introduciendo más crédito, puesto que es un exceso de oferta, no se soluciona bajando tipos de interés. Tampoco se soluciona con más crédito, puesto que la economía china es una economía que está bastante endeudada cuando se tiene en cuenta sector público, privado y familias. Y por lo tanto, insisto, requiere de otro tipo de medidas que a día de hoy nos parece que todavía se están retrasando, y por lo tanto será complicado que ganemos confianza de nuevo en el mercado chino hasta que estos problemas se afronten. Ignacio, ¿medio lleno o medio vacío? Pues más bien medio vacío, pero con oportunidades. Es decir, es verdad el problema inmobiliario que acaban de comentar, que yo creo que todavía se tiene que solventar, y vamos a ver cómo, con una demografía como la que tienen. Yo creo que la demografía en China es clave y se va a acelerar hacia... Entonces, siendo una economía... ¿Te refieres a la caída? Sí, la demografía que va a ir a menos. Sí. Y las previsiones es que pues pierda casi 100 millones de personas pues en los próximos 20 años, ¿no? De lo que había. Pero que es que esto, y además envejecimiento de la población, etcétera. O sea, con el fenómeno, con el proyecto, no sé cómo llamarlo, que tuvieron de un solo hijo durante muchos años y favoreciendo los varones, pues claro, llegamos a una economía que ya no solo tiene menos o creció menos durante un tiempo, sino que encima pues tiene muchos más hombres que mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un problema ahora tienen el verdadero problema. Entonces, pero bueno, la demografía que va a jugar en contra también. Entonces, es verdad que todavía no han metido las medidas que podrían meter, es una economía dirigida, lo sabemos, y si quieren que la bolsa suba, la bolsa acabará subiendo, seguro. Pero es verdad que será de manera artificial y que montaremos otro problema sobre el problema inmobiliario que ya montamos, ¿no? Nosotros sí creemos que los emergentes en general están baratos y que a lo mejor se puede buscar una posibilidad donde China esté algo infraponderada o estar fuera de China, pero bueno, si no algo infraponderada, pero sí los emergentes que en general, por esa influencia que ha tenido en los países de alrededor, especialmente en Asia, pero también en América Latina, en otros mercados que han sido proveedores, pues se pueden aprovechar oportunidades si, sobre todo, pensamos que la economía va a acelerar y que los tipos van a ir a la baja y a lo mejor un dólar algo más flojo, ¿no?
Una última cuestión para todos. Oro y petróleo, ¿cómo lo veis, Ignacio? Pues mira, el oro como activo alternativo yo creo que ha tenido su buen momento con la inflación más alta, ahora va a estar más baja. Y es curioso el fenómeno del oro con el Bitcoin en el sentido de que el activo alternativo de especulación ya no es el oro, que en tiempos, sino ahora es más el Bitcoin, ¿no? Entonces, ahora con tipos ya más bajos, creemos que el oro le va a costar pasar de esta zona de 2000 y el petróleo. Vemos que ese 70-80 es nuestro objetivo para este año, con las economías, yo creo que esos productores y consumidores están más o menos en una zona que están cómodos. Todavía tenemos los recortes de 2 millones de barriles de la OPEC, siguen entrando en producción, es verdad que en el caso del gas sería incluso más, pero en el caso de siguen entrando nuevos campos en producción y la oferta está prácticamente asegurada. Si creemos que el mundo va a crecer ligeramente, pues la demanda sabemos que todos los años aumenta a pesar de estas políticas de carbono cero, ¿no? Pero creemos que sí va a ir a más, pero puede haber equilibrio ahí entre los 70 y los 80 dólares y además eso estaría bien para no generar más inflación. Tomás. Respecto al oro, creo que para entender los movimientos de su precio hay que tener muy en cuenta su rol en una cartera, ¿no? El rol del oro es principalmente preservación de capital. Es la parte de la cartera que queremos dedicar para preservar nuestro capital y por eso la relación entre el oro y los tipos de interés reales es tan elevada, ¿no? Es superior al 80% históricamente. Cuando los tipos reales suben mucho, es decir, los tipos ajustados por inflación suben mucho, el oro cae y viceversa, ¿no? En este sentido, en el año 2022 hubo una desvinculación bastante importante entre oro y tipos de interés reales. El oro seguía subiendo a pesar del incremento de los tipos de interés reales. Y esto se justifica en la demanda de oro como activo de reserva por parte de bancos centrales. Entre otras cosas, también como el oro juega un papel muy interesante como protector de riesgo geopolítico, ¿no? Entonces, el hecho es que nosotros pensamos que la correlación entre tipos de interés y oro se va a recuperar a niveles más elevados debido a que esta demanda de bancos centrales, insisto, es una demanda que está derivada de la situación geopolítica, que creemos que probablemente sea una situación que dure, se expanda más en el tiempo, ¿no? Y por lo tanto habrá una demanda constante de oro que permitirá que la correlación entre tipos de interés reales y oro se establezca a tipos más elevados y en ese sentido, teniendo en cuenta que esperamos unos tipos reales en estos niveles o inferiores, lógicamente pensamos que el oro puede cumplir un papel muy interesante en las carteras para su uso, insisto, que es protección del capital, a pesar de su volatilidad en el corto plazo. Y respecto al petróleo, creo que es un mercado realmente complicado. Fundamentalmente está bastante estabilizado. Tenemos una... la oferta está muy controlada por la OPEC, lo que provoca un exceso de capacidad ociosa, pero la parte no OPEC ha incrementado oferta por encima de lo esperado, etcétera. Al final es un mercado bastante balanceado que probablemente caería de precio si no fuera por la prima de riesgo geopolítica con la que cotiza. Si esta se eliminase, entonces veríamos unas caídas relevantes en el precio del petróleo, pero también es cierto que se pueden incrementar. Por lo tanto, si lo que queremos es utilizarlo como cobertura concreta de ese riesgo geopolítico, puede ser interesante. Si no, parece que está balanceado. Carlos. Bueno, lo ha dicho Tomás claramente. Si tú crees que todo se va a liar, deberías de tener oro en tu cartera, porque sobre todo por temas geopolíticos, sobre todo te va a cubrir. Pero si no, es un coste de oportunidad muy brutal, porque realmente no aporta mucho a una cartera, salvo ese escenario de cola. Por lo tanto, si nosotros no estamos en ese momento, es verdad que el geopolítico estalla y estalla, eso nunca lo sabes, entonces como nosotros no estamos en eso, estamos más en el soft landing que hemos comentado al principio, no estaríamos muy por la labor de tenerlo, a no ser que estemos en ese escenario. El petróleo parece ser que está estabilizado, aquí todo el mundo parece ser que está contento, tanto los que producen como los que demandan, y que bueno, si vamos poco a poco a este escenario de ralentización, pues no vemos que vaya a haber un exceso de demanda, tampoco creemos que vaya a meterse en el lado de la oferta, por lo tanto no vemos demasiado atractivo en el lado del petróleo. Óscar. Bueno, estoy muy en línea con mis compañeros. Solo comentar una cosa, que aparte de activo refugio, que es el oro, ahora mismo tienes otros activos conservadores que también te permiten generar retornos, con lo cual ahí tienes otras posibilidades para poder invertir. Y por el lado del petróleo, ceteris paribus, es decir, si en un momento determinado el riesgo geopolítico se mantiene como está ahora y no se expande todo lo que está pasando en Oriente Medio, pues obviamente la producción, la oferta y la demanda del petróleo está bien estable. Muchísimas gracias, Óscar, Carlos, Tomás, Ignacio, por acompañarnos en este inicio de semana. Buena semana y buen negocio. Muy buenas gracias. 9:41 de la mañana.